Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de las comunicaciones por satélite para radioaficionados, un campo fascinante donde la alta tecnología espacial se cruza con la experimentación desde casa, podríamos decir. Vamos a ver cómo se establecen estos contactos, qué hay detrás de esos satélites pequeñitos, los CubeSats, y hasta cómo se usa la Luna de espejo para las señales de radio. Para esto nos basamos en documentos técnicos, extractos de una tesis universitaria mexicana sobre diseño de nanosatélites y también discusiones en foros especializados. La idea es desentrañar las claves, entender cómo funciona y por qué es interesante hoy en día. ¡Saludos! Sí, es un área increíble porque de alguna manera hace el espacio un poco más accesible, ¿no? Permite que entusiastas, universidades, grupos pequeños en todo el mundo, pues no solo se comuniquen, sino que participen activamente, que experimenten, que contribuyan con la tecnología espacial. Hoy vamos a ir desde lo más básico hasta algunos diseños muy específicos y las herramientas que hacen todo esto posible. Perfecto. Empecemos por lo fundamental. Si alguien quiere hablar con un satélite, ¿cómo sabes siquiera dónde buscarlo en el cielo? ¿O si está operativo? Claro, ahí es donde entran las balizas o beacons, como se les dice en inglés. Son como el faro del satélite, digamos. Emiten señales, a veces constantes, a veces periódicas, y eso te permite localizarlo con tu antena. Pero ojo, no solo sirven para encontrarlo. Muchas veces estas balizas traen información súper útil. Ah, ¿sí? ¿Cómo qué tipo de información? Pues te dicen el estado general del satélite, si sus repetidores están encendidos y en qué horarios, a veces hasta telemetría básica, temperaturas, voltajes, cosas así. Pueden ser desde algo tan simple como código Morse hasta formatos digitales más complejos. Entiendo. O sea, la baliza es más que un «aquí estoy», es como su tarjeta de presentación técnica. ¿Y es fácil captar esas señales con equipo, digamos, de aficionado? Depende del satélite y de tu equipo, claro, pero muchas están diseñadas para ser relativamente fáciles de recibir y son fundamentales también para otra cosa, para calibrar tu estación en tierra. Te aseguras de que tus antenas apunten bien, que tus receptores estén ajustados. Es un punto de referencia clave. De hecho, fíjate, en algunos satélites FM muy populares, como el AO91 que mencionan las fuentes, la propia señal principal, la que retransmite las conversaciones, funciona como una baliza constante. Ok, bien. Ya ubicamos el satélite con su baliza. Ahora, para la comunicación bidireccional, para hablar a través de él, ¿qué equipo se necesita? Una de las fuentes daba un consejo muy práctico: usar auriculares con micrófono de diadema, los tipo boom mic. Sí, totalmente. Porque claro, sostener una antena direccional durante los 10 o 15 minutos que pasa el satélite debe ser agotador. Decían que hasta era bueno tener un ayudante. Es un detalle muy realista, sí. Refleja la parte física de operar satélites. Pero más allá de la comodidad, lo técnico. Se opera en bandas de frecuencia específicas, las que están asignadas al servicio de radioaficionados. Las más comunes son VHF, Very High Frequency, que anda por los 145 MHz, MHz, y UHF, Ultra High Frequency, sobre los 435 MHz. Aunque, ojo, también se usan frecuencias más altas, ya en el rango de microondas. Se identifican con letras como L, que es 1.2 GHz, GHz, o la banda S, en 2.4 GHz. Las fuentes hablaban de designaciones como BU o UV. ¿Qué significan exactamente? Ah, sí. Eso indica la dirección de la comunicación. BU significa que tú transmites hacia el satélite el enlace ascendente, o uplink, en VHF, y recibes desde el satélite el enlace descendente, o downlink, en UHF. V es al revés. Subes en UHF y bajas en VHF. ¿Y por qué usar bandas distintas para subir y bajar? Principalmente para evitar que la señal que transmite el satélite interfiera con su propio receptor. Es una forma de mantener las señales separadas y limpias. Y estas bandas de aficionados son súper populares para los CubeSats, y la tesis que vimos lo resalta bien por varias razones clave. Primero, las licencias para operar ahí son más baratas y accesibles que las comerciales. Segundo,
Hay una red mundial de radioaficionados listos para ayudar a rastrear satélites y recibir datos. Es una comunidad enorme. Tercero, facilita mucho la experimentación. Y cuarto, hay bastante hardware disponible o que se puede adaptar fácilmente. Hablemos más de esos CubeSats. Son como la revolución de los satélites en miniatura, ¿cierto? Exactamente. El concepto nació por allá en 1999, fíjate, de una colaboración entre Cal Poly y Stanford. Lo genial es que definieron un estándar. La unidad básica, que llaman UNU, es un cubito de 10 por 10 por 10 centímetros. Imagínate. Y pesa menos de 1.33 kilos. Y claro, hay más grandes, 2U, 3U, que son básicamente múltiplos de esa unidad. Y usan un sistema de lanzamiento estándar, el P-Pod, que permite meter varios en un solo cohete como carga secundaria. Y ese factor, el bajo costo comparado con los satélites tradicionales, eso fue lo que realmente cambió el juego, ¿verdad? Abrió la puerta a gente que antes ni lo soñaba. Totalmente. De repente, universidades, pequeñas empresas, hasta grupos de aficionados, podían pensar en diseñar, construir y operar sus propios satélites. La tesis de la UNAM, que tenemos como fuente, es un ejemplo clarísimo de esta tendencia. Representa un esfuerzo muy valioso por desarrollar tecnología espacial propia en México, buscando reducir esa dependencia histórica de tecnología extranjera en este campo. Es algo que la propia tesis menciona en su introducción, de hecho. ¿Y cómo son por dentro estos satélites tan pequeños? ¿Qué componentes esenciales llevan? ¿Qué sea el satélite, la misión que tenga? Hay como una arquitectura básica, digamos. Siempre hay una computadora de vuelo, que es el cerebro, controla todo. Y tiene que ser resistente a la radiación del espacio, claro. Luego está el subsistema de potencia. Paneles solares para generar energía y baterías para guardarla. El subsistema de comunicaciones, que es nuestro tema hoy, el enlace con tierra para mandar comandos y recibir datos, vital. También un sistema de orientación y control, para saber dónde está y apuntar bien. La estructura física, el chasis que lo aguanta todo. Y finalmente, la carga útil, que es la razón de ser del satélite. Puede ser una cámara, sensores científicos, un repetidor para radioaficionados como los que estamos hablando, lo que sea. La tesis daba ejemplos concretos de misiones CubeSat que usan esta estructura. Sí, menciona varios interesantes. Por ejemplo, el HRBE, también llamado E1P. 2. Un CubeSat chiquitito, un U, para estudiar los cinturones de radiación. Usaba un chip específico para comunicarse en UHF y un protocolo muy común en radioafición, el AEX.25. Y funcionó bien, más de 2 años. Luego menciona el RAX-2, uno más grande, 3U, para estudiar la ionosfera. Este es interesante porque usaba radios comerciales, ya hechas, lo que se llama COTS, Commercial Off the Shelf. Tenía radios para distintas bandas y tipos de datos. Cumplió su misión de 1 año, aunque, bueno, luego falló. Y también habla de la NEAS, otro 3U. Este probaba tecnología para rastrear contenedores de carga marítima. También usaba radios COTS y tenía una antena desplegable bastante llamativa. Estos ejemplos muestran que hay diferentes caminos, ¿no? Algunos compran radios listas, otros las modifican. Y luego está el enfoque de la tesis de la UNAM. Exacto. La tesis se metió en el desafío de diseñar desde cero todo el subsistema de comunicaciones para un nanosatélite experimental de 3U. Hacerlo así te da muchísimo más control sobre el diseño, puedes optimizarlo justo para tu misión. Pero claro, es bastante más complejo que comprar algo ya listo. Y bueno, el caso del RAX-2 que falló nos recuerda algo importante. El espacio es un lugar difícil. Las fallas son parte de la realidad del desarrollo espacial, lamentablemente. Profundicemos un poquito más en ese diseño de la tesis de la UNAM. ¿Qué buscaban lograr y cómo lo hicieron? Sin perdernos en cada detalle técnico, pero ¿cuáles fueron las decisiones importantes? A ver, los requisitos eran bastante claros. Querían una tarjeta de comunicaciones que encajara físicamente en el estándar CubeSat, que tuviera interfaces estándar como I2C para hablar con otros subsistemas del satélite, que tuviera una conexión USB para poder probarla fácil en tierra, que transmitiera con 1 vatio de potencia en las bandas amateur, UHF y VHF, y usando modulaciones comunes como FSK o GMSK. Ok. ¿Y qué componentes o estrategias clave usaron para cumplir con eso?
Pues el diseño integra varios elementos importantes. Como cerebro del subsistema, eligieron un microcontrolador, el MSP430F1611. Este era conocido por consumir poca energía y porque ya había volado en otros CubeSats. Eso da cierta confianza, ¿no? Herencia de vuelo le llaman. Para las radios usaron dos chips transceptores diferentes. Uno de Texas Instruments, el CC1101, para UHF. Era flexible, pero necesitaba un amplificador de potencia externo para llegar al vatio que querían. Y otro de Analog Devices, el ADF7021, para VHF. Este ya venía más integrado. Configuraron ambos usando software que proveen los mismos fabricantes. Mencionaste antes la protección contra la radiación. ¿Cómo resolvieron eso en la tesis? Ese es un punto súper importante. Diseñaron circuitos específicos para protegerse contra el efecto Latchup. Este es un fenómeno peligroso. La radiación espacial puede causar una especie de cortocircuito persistente dentro de los chips. Consumen muchísima corriente y se pueden dañar para siempre. Entonces, crearon circuitos que están todo el tiempo vigilando la corriente. Si detectan un pico anormal, que sugiere un latchup, cortan la alimentación de ese circuito rapidísimo para protegerlo. Luego, según el diseño, pueden intentar restaurar la energía automáticamente o esperar una orden de reinicio desde tierra o desde la computadora de vuelo. Y validaron que estos circuitos funcionaran bien con pruebas muy cuidadosas, usando osciloscopios y demás. Además de los chips de radio y la protección, ¿qué más destacarías del diseño que hicieron? Bueno, incluyeron una interfaz USB con un chip conversor, LFT23R. Eso es súper útil porque puedes conectar la tarjeta directamente a una computadora en tierra, para programarla, para hacer pruebas, para ver qué está pasando antes de lanzarla. Es muy práctico. También integraron sensores de temperatura y unos chips llamados adaptadores de nivel lógico. Esto es para que los diferentes componentes, que a veces funcionan con voltajes distintos, puedan comunicarse bien entre sí. Y no se quedaron solo en el diseño en la computadora, ¿verdad? La tesis describe cómo fabricaron y probaron la tarjeta física. Correcto, y eso es muy valioso. Detallan todo el proceso. Diseñar la placa de circuito impreso, la PCB, usando software especializado como Altium Designer. La colocación cuidadosa de los componentes. Algunos son diminutos. Hablan de componentes de 0.5 por 1 milímetro. Soldar eso es un desafío. El trazado de las pistas conductoras, sobre todo las de radiofrecuencia, que son muy delicadas. El uso de planos de tierra para reducir el ruido eléctrico. Y luego, claro, la batería de pruebas. Verificaron que las protecciones Latchup funcionaran como esperaban. Probaron la comunicación por USB con la computadora, probaron la comunicación interna I2C, simulando que hablaban con otros subsistemas. Y lo más crucial, probaron las comunicaciones inalámbricas entre las radios. Usaron una segunda tarjeta igual como si fuera la estación terrena y validaron que podían enviar y recibir datos básicos. Entonces, el valor de esta tesis no es solo el circuito que lograron hacer, sino todo el proceso que documentaron, la metodología. Precisamente. Muestra todo el nivel de detalle, la ingeniería práctica, el rigor que se necesita para construir hardware que tiene que funcionar allá arriba, en el espacio, incluso si es un proyecto universitario. Demuestra que se pueden abordar desafíos complejos como la radiofrecuencia, la gestión de energía, la protección contra radiación, y desarrollar esas capacidades localmente. Es un ejemplo muy concreto de esa democratización del espacio de la que hablábamos al principio. Dejando un momento los CubeSats, hay otras formas en que los radioaficionados interactúan con el espacio. Una muy conocida es la Estación Espacial Internacional, la ISS. Así es. El programa ARIS, que significa Amateur Radio on the International Space Station, es una iniciativa fantástica. Permite que los astronautas que están a bordo de la ISS, muchos de los cuales tienen licencia de radioaficionado, hablen directamente con escuelas y con otros radioaficionados en tierra. Usan equipos de radioaficionado bastante estándar, en bandas VHF y UHF. Imagínate la emoción para los chicos de una escuela al hablar directamente con alguien que está en órbita. Es una herramienta educativa y de divulgación súper poderosa. Y luego está, digamos, el otro extremo,
El desafío técnico máximo. El rebote lunar o ME. Usar la luna como espejo. Eso suena casi a ciencia ficción. Suena increíble, sí, pero es real. Se practica desde hace décadas, de hecho. EM son las siglas de Earth, Moon, Earth. Tierra, Luna, Tierra. La idea, que ya se propuso por allá en 1940, es usar la superficie de la Luna como si fuera un espejo, bueno, un reflector pasivo para las señales de radio. Tú envías una señal muy potente hacia la Luna, una fracción pequeñísima de esa señal rebota en la superficie lunar y regresa a la Tierra. Y ahí, otro radioaficionado con un equipo muy sensible puede recibirla. ¿Y eso para qué sirve? ¿Qué implicaciones tiene? Pues permite establecer comunicación entre dos puntos cualesquiera de la Tierra que puedan ver la Luna en ese momento. Logras las distancias de comunicación más largas posibles dentro de nuestro planeta. Pero el desafío técnico es, enorme. La Luna es un reflector bastante malo y está lejísimos, unos 400.000 kilómetros. Así que la señal que vuelve es extremadamente débil, billones y billones de veces más débil que la que enviaste. Necesitas muchísima potencia para transmitir, antenas enormes y muy direccionales. Piensa en conjuntos de antenas Yagi o antenas parabólicas grandes y receptores con muy bajo ruido. ¿Y se puede hablar así con voz o solo se mandan datos? Predominan los modos digitales, que están diseñados justo para señales súper débiles, como uno llamado JT65, o el clásico código Morse, el CW, que el oído humano puede distinguir incluso cuando la señal está casi perdida en el ruido. La voz es posible, pero solo entre estaciones muy potentes y con condiciones muy buenas. Además, hay que tener en cuenta el retardo. La señal tarda como 2,5 segundos en ir a la Luna y volver. Así que la conversación es pausada, por decirlo suavemente. Es como la cumbre técnica para muchos radioaficionados. Ya sea siguiendo un CubeSat, la ISS o intentando este rebote lunar, necesitas saber a dónde apuntar la antena, ¿no? ¿Cómo se hace eso desde Tierra? Sí, claro, necesitas ayuda para eso. Se usa software especializado en seguimiento de satélites. Las fuentes mencionaban varios programas populares: SAT-PC32, Orbitron, G-Predict para PC, Mac Doppler si usas Mac. Hay varias opciones. Estos programas usan unos datos que se llaman TLEs, Two Line Elements. Son como la ficha orbital actualizada de cada satélite. Organismos como NORAD los publican regularmente. Con esos TLEs, el software calcula y te muestra por dónde va a pasar el satélite sobre tu horizonte. ¿Y solo te dicen dónde mirar? Hacen bastante más en realidad. Calculan el efecto Doppler. ¿Recuerdas el cambio de tono de una ambulancia cuando se acerca y se aleja? Algo parecido pasa con la frecuencia de radio del satélite por su velocidad. El software calcula ese cambio y puede ajustar automáticamente la frecuencia de tu radio para compensarlo. Es clave para poder escuchar bien. Y además, muchos de estos programas pueden controlar los motores de tu antena, los rotores, para que sigan automáticamente al satélite mientras cruza el cielo. Para los satélites de órbita baja, que pasan en pocos minutos, esto es indispensable prácticamente. La verdad es que hemos cubierto bastante terreno hoy. Desde cómo escuchar las balizas y entender las frecuencias, pasando por el auge de los CubeSats y ese ejemplo tan detallado del diseño de comunicaciones en la tesis de la UNAM, hasta los contactos con la ISS, el desafío extremo del rebote lunar y el software que ayuda a que todo funcione. Parece un campo muy activo y, bueno, sorprendentemente accesible en algunos aspectos. Definitivamente. Es un testimonio claro del espíritu de experimentación que siempre ha tenido la radioafición, ahora aplicado a la frontera espacial. La propia tesis de la UNAM, de hecho, concluye recomendando seguir trabajando en el software de control y explorar tecnologías más integradas. Mencionan los módulos front-end, los FEM, que combinan varios componentes de radiofrecuencia en un solo chip para optimizar diseños futuros. Siempre hay un siguiente paso, ¿sabes? Siempre hay espacio para innovar y mejorar. Y eso nos deja pensando, con los CubeSats volviéndose cada vez más capaces y más baratos, y con técnicas tan sofisticadas como el IMEI ya establecidas, ¿hacia dónde van ahora las comunicaciones espaciales para radioaficionados?
¿Veremos más participación en misiones? No sé, interplanetarias quizás. ¿O nuevas formas de usar constelaciones, enjambres de satélites pequeños? ¿Cuáles serán los próximos grandes desafíos o las innovaciones que podríamos ver en este cruce tan interesante entre la radio y el espacio? Es algo para reflexionar. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada.